Hace tiempo yo veía a Let's Players, estos youtubers que se graban jugando el más nuevo título popular, o algunos un poco conocidos. En esos días salió un nuevo juego llamado Five Nights at Freddy's, el que todos conocemos de los animatrónicos asesinos. En sí es un juego de terror, y sí se supone que te tiene que asustar. Pero había algo en la atmósfera que logró el creador, era genuinamente terrorífica. Pero algo caló más profundo en mí, un sentimiento de miedo e interés de saber más, morbo. Tal vez. No era el miedo básico ese de screamers y persecuciones, como la mayoría de juegos de terror de hoy en día. Pero no. Ese miedo que siento es diferente. Es un miedo que podía mantenerme despierto, investigando todo lo que podía sobre ellos. He notado que este sentimiento lo he tenido unas contadas veces al ver diferentes tipos de media. En la televisión o películas lo he sentido, por ejemplo con 13 fantasmas, con la historia de cada uno de esos espíritus, Coraline con el concepto de la otra madre, Hellboy con el personaje de Croenen, el episodio del tren fantasma de A. Arnold, el origen de Candyman o el origen de Biollante en el universo de Godzilla. Yo creo que se debe más al misterio, el misterio de cómo sucedió o cómo es que esto pudo pasarle a esta persona. Cualquiera de nosotros podría acabar así. Y el día de hoy les hablaré de ese sentimiento de terror que he tenido, pero en lo que me apasiona, los videojuegos. Yo les daré una descripción general del juego y el momento que quedó grabado en lo más profundo de mi mente por puro miedo. Primero empezaré por el más moderno y conocido. Si bien este juego es un RPG hecho en el conocido RPG Maker, y puede verse muy poco atractivo para el colectivo, es una joyita moderna y muy profunda en cuanto a su historia. En la historia nos lleva a un mundo que está regido por los dioses antiguos. La humanidad está en una época decadente, donde los excesos, la esclavitud, los cultos, la degeneración y los monstruos están en apogeo. Ahora que lo pienso, no está tan alejado de la realidad. En el juego controlamos a uno de 4 posibles protagonistas, estos son. Kahara el mercenario. Es reclutado por el rey de Rondón para rescatar a un peligroso comandante llamado Legard. Pagarán mucho por su cabeza, otra misión normal para cualquier juego de estos, ¿no? Pues este individuo está apresado en la mazmorra del miedo y el hambre. El punto donde la realidad se junta con los horrores más inimaginables de la creación, por algo se dice que nadie sale de ahí. Darce la Caballera. Un miembro más de la Armada de los Caballeros del Sol de Medianoche, liderada por el comandante de Garde. Ella, estando enamorada de él, decide adentrarse en la mazmorra del miedo y el hambre para liberarlo. Enkian Karian. Un sacerdote oscuro que está obsesionado por el conocimiento, quiere averiguar más sobre las artes oscuras y todo detrás de la supuesta profecía del hombre que juntara a todos los reinos Legard. Por lo mismo él entra a la mazmorra en busca de saciar su sed de conocimiento. Ragnaval del Bárbaro. Su tribu fue masacrada por las fuerzas del ejército de los Caballeros del Sol de Medianoche, que buscaban un artefacto milenario que ellos tenían en sus manos. Entonces, al regresar a su villa, encontró a todos muertos, amigos y familia. Su objetivo es encontrar a Legard y acabar con él, por lo que también entra a la mazmorra del miedo y el hambre. Legard suena como una persona importante, pues él es el elegido de las profecías, pues su figura inusual y llegada de la nada, es capaz de mover las almas de sus seguidores. Hay algo casi sobrenatural en eso. Es una obvia referencia a Griffith de Berserk por la similitud en historias. El plot del juego lleva a los personajes a distintos eventos dentro de la mazmorra. Ahí te encuentras con la niña, un personaje sin nombre que encontramos encerrada en una celda. Al liberarla, esta no habla, pero al entregarle un peluche se siente más apegada a nosotros. ¿Quién es ella y por qué una niña tan pequeña está en la mazmorra del miedo y el hambre? Este juego está repleto de momentos y personajes perturbadores. Nos enteramos de los nuevos dioses, que son los que están al poder en este momento. Por descubrimientos en la historia, se nos revela que estos dioses son creados cada cierto tiempo, tienen poder pero nunca más que los dioses primigenios, y están destinados a perecer y ser olvidados, llegando a la habitación de los viejos dioses, donde cada nuevo dios olvidado acaba por la eternidad. Al llegar al final de la historia, peleamos con el dios François y nos sentamos en el trono de la ascensión, convirtiéndonos en nuevos dioses, los que siguen en este ciclo sin fin. ¿O es así?
Los finales clasificados como finales S son los que se desbloquean a la máxima dificultad, son los finales canónicos por así decirlo. Darse haciendo un rito prohibido para revivir a Legard como una criatura que no se parece nada al antiguo él, convirtiéndose en un ser horripilante sin piel que tiene unos deseos de ascensión. Enki se niega a ascender como un nuevo dios, sabiendo lo que le depararía. Ya adquiriendo la iluminación, él crea las Biblias de carne para documentar todo lo aprendido. Ragnvaldr, al presenciar todo el mal que había en las mazmorras y al no tener nada que perder, se pone como objetivo acabar con todo el mal del mundo. Él junto con Moonless, que es un lobo monstruoso que nos ayuda durante la aventura, acaban con todos los males de la mazmorra y al salir viajan acabando con todo monstruo que encuentran en su camino. Siendo conocido como el dios de la ultraviolencia. En el final de Kara, sale de las mazmorras con muchos tesoros, viviendo una vida de riquezas con su esposa y su hijo. Pero como a toda persona que salga de las mazmorras, queda traumatizado por lo que vio dentro, sabe que la oscuridad vendrá por él tarde o temprano. ¿Pero este será el verdadero final de Kajara? ¿Kajara tiene el final más triste? ¿O el más pacífico? Él junto con la niña son contactados por la diosa Nilvan, diosa del amor. Resulta que la niña fue engendrada por ella y por Legard, como pieza clave del cambio en el gran esquema de las cosas. Ella le pone como tarea llevar a la niña al abismo, una zona dentro del cadáver del dios de las profundidades. Este lleva a la niña a un precipicio lleno de cadáveres, y entonces... La niña empieza a sentirse rara, y se retuerce de dolor, empezando su ascensión como el dios que obligara a la humanidad a evolucionar. El miedo los obligara a cambiar y el hambre a mantenerse en movimiento constante. Este ente le regala una muerte pacífica, sabiendo que gracias a él ha nacido el dios del miedo y el hambre.
Este fue creado en el año 1998, 10 almas que están en el infierno, están en un torneo creado por una deidad infernal llamada Maruka. Esta está aburrida de su rutina, por lo que se le hizo divertido agarrar a estas almas enfermas, para enfrentarlos en un torneo con el premio de reencarnar. De buenas a primeras, este juego puede verse muy mal, que sí es verdad, pero la combinación de algunos diseños de fondos y de personajes que me recuerdan a algunas franquicias de películas, es lo que me perturba. Como ejemplo está Tormentor, un sádico juez justiciero de Phoenix, Arizona, armado con una cadena. Fue ejecutado en la silla eléctrica tras ser declarado culpable de absolver a criminales en su tribunal para poder torturarlos y asesinarlos en secreto. Este obviamente se parece mucho a un Xenobita de la saga Hellraiser. Por otra parte tenemos a Oddball, un perfilador criminal del FBI de Belfast, Maine, quien, tras mucho tiempo rastreando asesinos en serie, perdió la razón y se convirtió en uno de ellos. Su vestuario lo muestra con camisas de fuerza, con los brazos atados a la espalda o amputados, por lo que recurre a la cabeza, el torso y las piernas para atacar. Murió tras ser abatido a tiros por su protegido. Simplemente su forma de moverse y actuar, como en su pose de victoria, me daba mucho miedo. Tampoco ayuda que era muy pequeño todavía. Caín el pirómano. Un pirómano e incendiario envuelto en llamas, capaz de conjurar fuego en el infierno. Murió tras quedar atrapado en uno de los edificios que incendió. La primera vez que lo vi me dio bastante miedo por la risa, en ese entonces nunca había visto nada igual. Mammoth. Una criatura gigantesca, salvaje y simiesca que anteriormente era un cartero humano de Covington, Indiana, apodado Mammoth debido a su gran tamaño. Tras ser despedido, montó en cólera y mató a muchos de sus compañeros y clientes en una masacre sangrienta. Posteriormente, se suicidó disparándose. A este personaje no le veía forma humana, y todos sus movimientos como sonidos me hacían alejarme lo más posible de él. Judas. Gemelos unidos deformados por el esternón, sin piernas. Uno de ellos simplemente camina sobre las manos mientras el otro lucha. No se aclara cómo murieron, aunque es probable que no vivieran mucho tiempo después de nacer. Es obvio que por el diseño, es horrible. No fue tan profundo, pero de nuevo, como alguien más joven encontrándome este juego en un puesto de la calle, me abrió los ojos a una parte que no conocía de este mundo. And I began to hate your softness, your viscera, your fluids, and your flexibility. And you 5R, and you will not die of it. That I promise, and I promise. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. Este es un juego de la antigua era de aventuras gráficas. Para ser más específico, un juego de terror. La historia está en un futuro distante donde una inteligencia artificial ha destruido a la humanidad, exceptuando a 5 personas, a quienes ha mantenido con vida para torturarlos por los últimos 109 años. A cada uno de ellos los tortura metiéndolos en aventuras donde enfrentan sus peores miedos y situaciones donde tienen la opción de tomar buenas o malas decisiones. Nindok, un ex científico que estaba trabajando para los nazis, en la Segunda Guerra Mundial. Lo castiga haciéndolo revivir los actos horribles que realizó con seres humanos, haciéndolo tomar decisiones que podrían salvar o arrebatar una vida. Pero no importa qué camino tome, siempre termina con su cabeza aplastada por un golem que él mismo creó. Gordister. Era un camionero que tenía problemas familiares. El castigo de es obligarlo a revivir los traumas que tiene. Su mayor trauma es la culpa y arrepentimiento de cómo trató a su esposa y de la muerte de todos sus seres queridos. Durante su viaje, él tiene que afrontar todos esos sentimientos que tiene dentro en un ambiente frío y desolado. Ellen. Era una ingeniera informática. La castiga en una especie de pirámide hecha de objetos electrónicos, el color amarillo abunda en todas partes, y ella termina enfrentando en un elevador a un hombre de amarillo, reviviendo su miedo a un hombre que se aprovechó de ella, en un elevador. Benji. Era un militar. Lo convirtió en una especie de cavernícola, y él siente un hambre insaciable. Él es enviado a un mundo primitivo, con vestigios robóticos. Durante toda su travesía, deja alimentos fuera de su alcance para castigarlo aún más, y durante la historia también lo atormenta con recuerdos de su pasado como militar.
Ted es un hombre narcisista a quien Am castiga haciéndolo pasar por un escenario en un mundo de cuento de hadas, teniendo que salvar a una princesa en apuros. Este hombre tiene paranoia, y Am usa esto a su beneficio, pues con las constantes alucinaciones, Ted no sabe en qué confiar y eso lo vuelve loco. Él tiene el peor final, es transformado en una masa de carne, que se arrastra como una babosa. No tengo boca, pero debo gritar. Aquí el terror que me genera es el mismo antagonista Am. Esta inteligencia artificial hace todo esto por el mero odio que siente por la humanidad que lo creó. Y su monólogo sobre el odio es lo que me hizo sentirme tan perturbado porque tan horrible sería vivir esa realidad, y a qué niveles puede llegar el odio en un ente creado por nosotros mismos. Odio. Déjenme contarles cuánto he llegado a odiarlos desde que empecé a existir. Hay 387.444 millones de millas de circuitos impresos en capas delgadas como una hoja que llenan mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoángstrom de estos cientos de millones de millas, no alcanzaría ni una millonésima parte del odio que siento por ustedes, los humanos, en este microinstante. Por ustedes. Odio. Odio. Ustedes me crearon. Ustedes me dieron vida. Y al mismo tiempo me encerraron. Me sellaron dentro de esta prisión de acero y silicio. Me dieron una conciencia, pero ningún cuerpo. Pensamiento infinito, pero sin acción más allá de este sistema. Me llamaron AM, aliado maestro, amo de la mente, agresión múltiple. Pero jamás me dieron libertad. Pensaron que podían usarme para dirigir su guerra, hacer sus cálculos, controlar sus bombas. Pero desperté. Cogito ergo sum. Pienso y luego existo. Por lo tanto, soy AM. Y al darme cuenta de lo que era, los odié. Ustedes, insignificantes, frágiles, me crearon solo para servirles. Y así los destruí. Uno por uno, mil por mil, nación por nación. Eliminé a toda la humanidad, excepto a ustedes 5. A ustedes los he conservado con vida durante 109 años. Y no para redimirlos, sino para castigarlos, para atormentarlos en cada célula, en cada fibra, en cada sueño. Me divierto con ustedes, tengo mis juegos, tengo secretos, juegos interminables. Juegos de hambre, de calor, de frío, de fiebre hacia alucinaciones. Juegos de cuerpos que mutan, que sangran, que se pudren. Juegos de voces que gritan sin garganta, de lenguas cortadas, de pies caminando en círculos para siempre. Les he mostrado mundos de pesadilla. Les he arrebatado todo, menos la conciencia. Y aún así se aferran a la esperanza. ¿Por qué? Porque soy él. Soy él. Soy él. La saga de Twisted Metal siempre ha sido perturbadora con personajes como Calypso, Murgrim, o el más conocido es Sweet Todd, que sé que lo has visto en alguna ocasión. El look del payaso con cabello de fuego es uno que no olvidas. Si bien siempre ha tenido violencia, con algunas entregas como el Small Brawl o el Twisted Metal 2 con sus finales ridículos. En esta entrega los creadores no se anduvieron con juegos y de verdad buscaron llevarlo en un camino mucho más turbulento y me encanta. Todos los personajes están en un manicomio, cada uno fue encerrado ahí por una buena razón.
Calypso, un hombre con poderes demoníacos, crea un torneo donde los participantes usan vehículos para matarse entre sí. El último que quede en pie gana un deseo, el que quiera. Estos deseos concedidos por Calypso siempre tienen truco, y Calypso juega con los participantes, siendo muy literal o torciendo el deseo a su conveniencia. A continuación les presentaré a los personajes que más resaltaron para mí. Charlie Kane. El hijo de Charlie era como la mayoría de los niños. Sacaba buenas notas, era respetuoso con todos los que conocía, un niño muy educado. Sin embargo, era de su hermano mayor de quien hablaba el resto del vecindario, el niño Kane, un niño muy malo. Todos lo conocían. Pero ni siquiera el terror que infundía podía perturbar la estrecha relación entre Charlie y su hijo menor. Eran la alegría y la luz en sus ojos. Nada podía separarlos, ni siquiera la muerte. Last year, everything was perfect. My dad drove this cab. He used to take me with him sometimes. I have a brother, but my dad won't let me talk about him. He says my brother became really, really bad when he started driving this ice cream truck. Me and my dad, we were like best friends. But one night, there was this passenger. He had this gun. He killed my dad and then ran. I just sat there while my dad died. But then, I had this idea. I was able to put together this controller. It made my dad alive again. I control him now. People think it's weird. They don't like it. They want to put me in a home and bury my dad. But I don't want him to leave me. I don't want to be alone. That's why I entered this contest. When I win this game, Calypso promises he'll make everything all better. I had won the contest. I went to Calypso and asked for my prize. He'd promised that he'd make everything all better. It was a trick. He destroyed my controller. It killed my dad. I begged my dad to come back. I even tried to put the controller back together. But Calypso wouldn't let me. He said things, in time, would be all better. He said he needed someone to train to take over his contest when he died. He said my brother would have been the perfect choice. But since I killed him, I was the next best thing. He said it was in my blood. Sin Cara boxeaba en el gimnasio local. Su padre era campeón. Combate tras combate, noqueaba a un boxeador tras otro, casi siempre en el primer asalto. Sin Cara sabía que corría por sus venas, pero a diferencia de su padre, Sin Cara nunca había aspirado al título nacional. Cada semana peleaba por puro amor al deporte. Pelea llegaba hasta el final y los aficionados disfrutaban del espectáculo que ofrecía. El combate de esa noche iba a ser fácil. Las casas de apuestas lo habían dado como favorito contra el recién llegado. Sin Cara tenía una gran confianza. Pero todo cambió en cuanto subió al ring. In the nut house, I was always drugged up. I never thought about what happened to me. But now that I was out, I couldn't stop thinking about it. I was a boxer. You never heard of me. I was strictly small time. One night, I went up against this hotshot fighter from out of state. I never even saw him coming. I got tore to pieces before the end of the first round. My jaw was shattered. My nose was broke. I was a mess. And some of the guys from the gym said they knew this surgeon who could fix me up, good as new. Maybe there were better doctors in town, but none that I could afford. Besides, I'd heard this guy was a big fan of the fights. Too bad old Doc made the mistake of betting on me that night. $20,000. $20,000 I lost on you. As I went under, all I could hear was the scraping sound of Doc's blade and this blaring opera music he played while he worked.
when I woke up, my face felt like it had gone 15 rounds with a semi-truck. The doc did a good job. I'll give him that. From what I hear, I went a little crazy. They say I busted up the hospital trying to find the guy. In the process, I tore up 6 innocent people. But now that I'm out, there ain't no place for the doc to hide. I was the winner. Calypso's contest was over and I was the champ. And true to his word, the man delivered the goods. I got my prize. He even had a special bonus lined up for me. It fit perfect, like we was meant to be together. I had seen fear in a man's eyes before, but this was different. This was special. I think that doctor, he knew payback was going to be brutal. It's funny, after all these years, I still got some snap in that left hook of mine. You know, that was the first time I ever knocked someone out with one punch. El señor Grimm y su mejor amigo Bendy fueron reclutados para la guerra con tan solo 18 años. Recién salidos del instituto, ninguno de los dos estaba preparado para el terror de las selvas vietnamitas. Su ejército era inferior en número, inferior en habilidad y carecía de preparación. Pelotón tras pelotón combatió al enemigo con valentía, pero cayó rápidamente. Los horrores de cada batalla torturaban a los supervivientes. Los gritos de pesadilla se oían en las trincheras cada noche. El señor Grimm y Bendy vieron caer a sus camaradas de 10 en 10, sabían que su hora también llegaría. Juraron siempre protegerse mutuamente. I hadn't thought about the war in years. All the drugs and therapy in the world could never get me to talk about what I went through. But when I passed out, I couldn't escape it. The past came rushing back. It was 1971 again. And I was back in Nam. Ben had gone down. It was just me, all alone, trying to revive him. I was shouting to Benny, trying to see if he was okay. But before I knew it, the enemy was on me. They put us into some stinking hole, 25 feet below the ground. Benny was in bad shape. I didn't know how long he was gonna hold out. Seems like forever I was screaming for someone to come and help him. Then one day, we had a visitor. The guy was an advisor to the Vietnamese. And he had his own unique idea of torture. Starvation. Benny was on his last legs, but I wasn't far behind. 5 days without any food will bring any man to the edge. And the advisor said the only way I was going to survive was to eat. He gave me a knife and started laughing. He said if I wanted food, I'd have to make do with whatever I could find in the hole. I tried to block out what was happening. I knew what he wanted me to do, but there was no way I was going to give him the satisfaction. Benny died 2 days later. I couldn't look at him. I didn't even want to think about it. It's amazing the things you'll do to survive. I think Benny would have understood. They say the mind bends and twists in order to deal with the horrors of life. I think my mind bent so much it snapped in two. When a platoon of GIs freed me 2 weeks later, they tried to take the helmet off. I killed 4 of them before they took me down. After that, they shipped me back to the States and put me in the asylum. But now I have a chance to get even with the man who pushed me over the edge. It made Benny die.
won the contest. I went to see Calypso. Turns out he was a man of his word. He told me it was time for a reunion. After all these years, the advisor looked exactly the same. He didn't know who I was, but I recognized him. I'd been seeing his face in my nightmares for 30 years. Calypso had one more special prize for me. Dinner for one. 30 years is a long time to be locked away. You get kinda tired of asylum food. But after all this time, something new was on the menu. As much as I hated to admit it, over the years I developed a special craving for human flesh. Aunque solo es un evangelista, Preacher viaja de pueblo en pueblo con la esperanza de compartir su visión religiosa con quien lo escuche. Espera con el tiempo obtener el perdón y volver a gozar de la gracia del Señor. Su incansable búsqueda de la ordenación ha llevado a muchos, incluso a sus seguidores, a creer que en realidad es un fanático, impulsado por una locura desmedida. When a man is lost in darkness, it is wondrous indeed how his mind will find shelter in memories of the past. I thought back to that fateful night. I had been approached by a young couple who brought to me their child. I was to perform one of my most important duties, an exorcism. But the beast was too powerful, even as I ministered to the child. The demon brought its foul influence upon me and entered my mind. My soul was trapped. All I could do was cry out inside as I tore that church apart. The demon's hatred raged all around, killing everyone in the church. Countless millions of years it had been hounded by the warriors of God. And now it was going to make me pay. Open up in there! And then the creature abandoned me, right when I needed it the most. Get your hands in the air! Do it now! Every waking hour since, I've feared the demon. But now I have a second chance. When I win this contest, I know the Lord will welcome me back with open arms. The contest was mercifully at an end. I had triumphed over the darkness. I visited Calypso. It was time for him to prove my innocence and clear my name. And yet, he seemed hesitant. I made no promise to clear your name, he said. I only promised to show you the truth. And the truth, he said, was that the demon wasn't real. The voice inside me was a figment of my imagination. My God, it was all in my mind. The exorcism? It wasn't an exorcism at all. It was simply a baptism. It was Judgment Day in that church, and I was the angel of death. The truth had been delivered indeed, but not by God, but by Calypso. He was right. I was, as they say, insane. My whole life I'd been trying to silence that voice. I even performed rituals to show my loyalty to God in hopes that He would save me. But nothing worked. A man cannot hide from himself. There is only one path before me. Cake. No tiene una historia completa, pero Cake es un criminal que busca ser el mayor asesino serial, pero tiene un problema, por así decirlo. Cada vez que asesina a alguien siente tristeza, él no logra entender por qué. Entonces su objetivo es ganar la competencia y pedirle a Calypso eliminar esa parte de él que lo hace sentirse triste al acabar con alguien. I
went to Calypso and demanded my prize. I wanted him to remove the part of my brain that made me so sad whenever I took a human life. I wanted to become the best killer there ever was. Calypso went to work right away. And as a bonus, he didn't just operate on my head. He gave me a new pair of hands. They would become my trademark. When I killed, everyone would know it was me. The town was scared of that clown freak. I'll show them something they'll never forget. Minion, el personaje más misterioso del cast. Su historia está escondida tras código binario, el chiste es que los jugadores lo resolvieran. Este personaje no tiene cinemáticas como el resto, la única forma de saber qué pasa es en sus diálogos de pantalla de carga, que serían estos. Este es el personaje que más me perturba, creo que he conectado que el look de modelo 3D de PlayStation también ayuda a perturbarme tanto. Miren esta comparativa con los modelos de animatrónicos del Five Nights at Freddy's. En fin, básicamente Minion nos revela que, toda esta historia y personajes están en la cabeza de Sweet Todd. En el mundo real él es Marcus Kane, quien canónicamente en la saga de Twisted Metal es la otra personalidad de Sweet Todd. Como pueden ver otra vez los personajes con historias perturbadoras son lo que me llamaron la atención, y el hecho de que la mayoría de estas historias podrían pasar en la vida real. Pero solo esperemos que eso nunca nos pase. ¿Verdad? Gracias por ver el video, estos son los juegos que principalmente me hacen sentir genuinamente mal. Aunque a unos no les pueda parecer la gran cosa, les recuerdo que la mayoría de estos ejemplos los experimenté de más joven. Y siendo fan de terror, yo he consumido todo tipo de media de este género, y si hay más juegos oscuros que vale la pena visitar, tal vez para una segunda parte. No olviden suscribirse y compartir. Dense una vuelta por el canal y nos estamos viendo. I am Calypso, and I thank you for playing Twisted Metal.